Un saludo a nuestra prestigiosa Universidad Técnica de Machala y a nuestro docente del segundo C, el doctor Segundo Toapanta. La cátedra de fisiología que se va a impartir hoy es la célula. Antes de adentrarnos con el tema de organización de la célula, nosotros debemos saber que cada una de las 100 billones de células del ser humano es una estructura viva que puede sobrevivir durante meses o incluso años, siempre que los lípidos de su entorno contengan los nutrientes apropiados. Para entender la función de los órganos y otras estructuras del organismo, es esencial conocer la organización básica de la célula y las funciones de sus componentes. Organización de la célula. La figura que podemos observar nos muestra una célula típica, tal como se ve en el microscopio óptico. Sus dos partes más importantes son el núcleo y el citoplasma, que están separados entre sí por una membrana nuclear, mientras que el citoplasma está separado de los líquidos circundantes por una membrana celular que también se conoce como membrana plasmática. Las diferentes sustancias que componen la célula se conocen colectivamente como protoplasma. El protoplasma está compuesto principalmente por 5 sustancias: el agua, electrolitos, proteínas, lípidos e hidratos de carbono, que ya les vamos a explicar más adelante. Entonces podemos decir que las 5 sustancias son el agua, iones, proteínas, lípidos e hidratos de carbono. El agua. El principal medio líquido de la célula es el agua, que está presente en la mayoría de las células, excepto en los adipocitos, en una concentración del 70 a un 85%. Muchos de los componentes químicos de la célula están disueltos en el agua, mientras que otros están en suspensión como micropartículas sólidas. Las reacciones químicas tienen lugar entre los productos químicos disueltos o en las superficies de las partículas en suspensión o de las membranas. Entonces entre el líquido intracelulares y los líquidos extracelulares, que ocupan un 70 a 85% del líquido total, y tenemos los líquidos extracelulares, como lo encontramos en el plasma sanguíneo, el fluido extracelular, los fluidos linfáticos, los jugos gástricos, intestinales, biliares y pancreáticos, y la saliva. Las funciones del agua en el organismo. Como ya sabemos, el agua es un disolvente más importante y sus funciones son múltiples y vitales. Todos los cambios fisiológicos tienen lugar en un medio acuoso. Por eso el agua es un medio importante. Actúa también sobre las reacciones esenciales, sobre los productos de digestión. Tienen la capacidad de transportar los nutrientes hasta las células, participan en los desechos metabólicos, en la temperatura corporal, y es un lubricante esencial. Los iones. ¿Qué son los iones? Los iones son productos químicos inorgánicos de las reacciones celulares y son necesarios para el funcionamiento de algunos de los mecanismos de control celular. Entre los iones tenemos los electrolitos, como son el sodio, el cloro, el potasio, el magnesio, el fósforo y el calcio. El sodio, que su principal función es conducir los impulsos nerviosos, favorece las contracciones musculares, transporte de oxígeno, activación enzimática. El cloro, en la conducción nerviosa, también tiene la propiedad de el equilibrio de líquidos. El potasio
función muscular, almacenamiento del glucógeno, equilibrio hídrico, ritmo cardíaco, relajación muscular. Magnesio, activación enzimática, metabolismo de proteínas, producción de energía. El fósforo, la activación de nervios y músculos, contracción muscular. Y calcio, activación de nervios y músculos y contracción muscular. Las proteínas. Después del agua, las sustancias más abundantes en la mayoría de las células son las proteínas, que normalmente contribuyen entre el 10 y el 20% de masa celular. Tenemos principalmente dos tipos de proteínas: las proteínas estructurales y las proteínas funcionales. Las proteínas estructurales están presentes en la célula principalmente en forma de filamentos largos, que son polímeros de muchas moléculas proteicas individuales. Forman microtúbulos, tienen fibras de colágeno, elastina, de tejido conjuntivo. Las proteínas funcionales son de tipo de proteína totalmente diferente, compuesto habitualmente por combinaciones de placas moléculas en un formato tubular globular. Catalizan reacciones químicas intracelulares específicas y nos proporcionan energía. Lípidos. Los lípidos son varios tipos de sustancias que se agrupan porque tienen una propiedad común de ser solubles en disolventes grasos. Lípidos especialmente importantes son los fosfolípidos y el colesterol, que juntos suponen solo el 2% de la masa total de la célula. Su importancia radica principalmente en ser insolubles en agua. Además de los fosfolípidos y el colesterol, algunas de las células contienen grandes cantidades de triglicéridos, que también se conocen como grasas neutras. En los adipocitos y los triglicéridos suponen hasta un 95% de masa celular. La grasa almacenada de esta célula representa el principal almacén del organismo de nutrientes energéticos que después se pueden disolver y usarse para proporcionar energía siempre que el organismo la necesite. Hidratos de carbono. Los hidratos de carbono tienen escasas funciones estructurales en la célula, salvo porque forman parte de las moléculas glucoproteicas, pero sí tienen un papel muy importante en la nutrición celular. La mayoría de las células del ser humano no mantienen grandes reservas de hidratos de carbono, con una medida que suele suponer el 1 de la masa total y que puede aumentar hasta el 3% en las células musculares e incluso el 6% de los hepatocitos. Un dato importante además, que se almacena en una pequeña cantidad de hidratos de carbono en las células en forma de glucógeno, que es un polipéptido insoluble de glucosa que se puede despolarizar y usar rápidamente para aportar la energía que necesita la célula. La estructura de la célula. La estructura básica de una célula consta de membrana plasmática, citoplasma, ADN y orgánulos subcelulares. En la membrana plasmática es una membrana que separa el medio del medio externo, pero que permite el intercambio de materia. En el citoplasma, que es una solución acuosa en el que se lleva a cabo las reacciones metabólicas. Y como ya sabemos que el ADN es el material genético formado por ácidos nucleicos. En los orgánulos subcelulares, que son estructuras subcelulares que desempeñan diferentes funciones dentro de la célula. Grandes y orgánulos dispersos. La porción de líquido del citoplasma en el que se dispersan las partículas se denomina citosol y contiene principalmente proteínas, electrolitos y glucosa. En el citoplasma se encuentran dispersos glóbulos de grasas neutras, gránulos de glucógeno, ribosomas, vesículas secretoras
y 5 orgánulos especialmente importantes: el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas y los peroxisomas. Retículo endoplasmático. Está formado por una red de estructuras vesiculares, tubulares y planas. Los túbulos y vesículas están conectados entre sí y sus paredes también están formadas por membranas de bicapa lipídica que contienen grandes cantidades de proteínas similares a la membrana celular. La superficie total de esta estructura en algunas células, como los hepatocitos por ejemplo, puede ser desde hasta 30 o 40 veces la superficie de la membrana celular. El espacio que queda dentro de los túbulos y vesículas está lleno de un líquido llamada matriz endoplasmática, que es un medio acuoso, que es distinto al líquido del citosol, que existe fuera del retículo endoplasmático. Las sustancias que se forman en algunas partes de la célula entran en el espacio del retículo endoplasmático y después son conducidas a otras partes de la célula. Además, la enorme superficie de este retículo y los muchos sistemas enzimáticos unidos a su membrana constituyen la maquinaria responsable de una gran parte de las funciones metabólicas de la célula. Ribosomas y retículo endoplasmático rugoso. Unida a la superficie exterior de muchas partes del retículo endoplasmático, nos encontramos una gran cantidad de partículas granulares diminutas, que se conocen como ribosomas. Cuando están presentes, el retículo endoplasmático se denomina retículo endoplasmático rugoso. Los ribosomas están formados por una mezcla de ARN y proteínas. Su función consiste en sintetizar nuevas moléculas proteicas en la célula. El aparato de Golgi funciona asociado al retículo endoplasmático. En él hay pequeñas vesículas de transporte, también denominadas vesículas del retículo endoplasmático, que continuamente salen del retículo endoplasmático y que poco después se fusionan con el aparato de Golgi. De esta forma, las sustancias atrapadas en las vesículas del retículo endoplasmático se transportan desde el retículo endoplasmático hacia el aparato de Golgi. Las sustancias transportadoras se procesan en el aparato de Golgi para formar lisosomas, vesículas secretoras y otros componentes citoplasmáticos. Lisosomas. Los lisosomas son orgánulos vesiculares que se forman por la rotura del aparato de Golgi y se dispersan por todo el citoplasma. Los lisosomas constituyen el aparato digestivo intracelular que permite que la célula digiera estructuras dañadas, las partículas de alimento que ha digerido, las sustancias no deseadas como bacterias. El lisosoma es muy distinto en los distintos tipos celulares, pero habitualmente tiene un diámetro de 250 a 750 nanómetros. Está rodeado por una membrana bicapa lipídica típica y está llena con grandes cantidades de gránulos pequeños, de 5 a 8 nanómetros de diámetro, que son agregados de proteínas que contienen hasta 40 tipos diferentes de enzimas digestivas, de tipo hidrolasa. Una enzima hidrolítica es capaz de escindir un compuesto orgánico en 2 o más partes al combinar el hidrógeno de una molécula de agua con una parte del compuesto y combinando la porción hidroxilo de la molécula de agua con otra parte del compuesto. Por ejemplo, una proteína se hidroliza para dar lugar a aminoácidos. El glucógeno se hidroliza para dar lugar a la glucosa y los lípidos se hidrolizan para dar lugar a los ácidos grasos y glicerol. Lo normal
es que la membrana que rodea los lisosomas impida que las enzimas hidrolíticas encerradas en ellos entre en contacto con otras sustancias de la célula y, por tanto, previenen sus acciones digestivas. No obstante, en algunas situaciones, la célula rompe las membranas de algunos lisosomas, permitiendo la liberación de enzimas digestivas. Estas enzimas escinden a continuación las sustancias orgánicas con las que va entrando en contacto, dando lugar a productos pequeños y de muy fácil difusión, como aminoácidos y glucosa. Algunas de las funciones específicas de los lisosomas se comentará un poco más adelante. Peroxisomas. Los peroxisomas son similares físicamente a los lisosomas, pero son distintos en dos aspectos importantes. En primer lugar, se cree que está formado por autorreplicación, o quizás haciendo protusión desde el retículo endoplasmático liso, en lugar de proceder del aparato de Golgi. En segundo lugar, contienen oxidasas en lugar de hidrolasas. Varias de estas oxidasas son capaces de combinar el oxígeno con iones de hidrógeno, derivados de distintos productos químicos intracelulares, para formar peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es una sustancia muy oxidante que se utiliza junto a una catalasa, otra enzima oxidasa, que se encuentra en grandes cantidades en los peroxisomas para oxidar muchas sustancias que, de lo contrario, serían venenosas para la célula. Por ejemplo, aproximadamente la mitad de alcohol que ingiere una persona se desintoxica en los peroxisomas de los hepatocitos. Vesículas secretoras. Una de las funciones importantes de muchas células es la secreción de sustancias químicas. Casi todas las sustancias secretoras se forman en el sistema retículo endoplasmático, aparato de Golgi, y después de liberar desde el aparato de Golgi hacia el citoplasma en forma de vesículas de almacenamiento que se conocen como vacuolas secretoras. Mitocondrias. Las mitocondrias se conocen como los centros neurálgicos de la célula. Sin ellas, las células no serían capaces de extraer energía suficiente de los nutrientes y, en esencia, cesarían todas las funciones celulares. Las mitocondrias se encuentran en todas las células del citoplasma, pero su número total en cada célula varía de menos de 100 hasta varios millones, dependiendo de la cantidad de energía que requiere la célula. Además, las mitocondrias se concentran en aquellas porciones de la célula que son responsables de la mayor parte de su metabolismo energético. También tienen una forma y tamaño variables. Algunas miden solo algunos cientos de nanómetros de diámetro y adoptan forma globular, mientras que en otras son alargadas y miden hasta 1 micrómetro de diámetro y 7 micrómetros de longitud. Un tercer tipo tiene una estructura ramificada filamentosa. La estructura básica de la mitocondria es que está compuesta principalmente por dos membranas de bicapa lipídicas, una membrana externa y una membrana interna. Los plegamientos múltiples de la membrana interna forman compartimientos en los que se unen las enzimas oxidativas. Además, la cavidad interna de la mitocondria está llena con una matriz que contiene grandes cantidades de enzimas disueltas. Estas son necesarias para extraer la energía de los nutrientes. Estas enzimas actúan asociadas a las enzimas oxidativas de los compartimentos para provocar la oxidación de los nutrientes, formando dióxido de carbono y agua al mismo tiempo, liberando la energía. Para usar esta energía
se sintetiza una sustancia de alta energía que se denomina trifosfato de adenosina, conocida como ATP. Se transporta después fuera de la mitocondria y difunde a través de la célula para liberar su propia energía allá donde sea necesaria, para realizar las funciones celulares. Los detalles químicos de la formación de ATP en la mitocondria se comentan más adelante. Las mitocondrias se reproducen por sí mismas, lo que significa que una mitocondria puede formar una segunda, una tercera, una cuarta, etc., siempre que la célula necesite cantidades mayores de ATP. En realidad, la mitocondria contiene un ADN similar al que se encuentra en el núcleo de la célula. Citoesqueleto celular. Estructuras filamentosas y tubulares. Las proteínas fibrilares de la célula se organizan habitualmente en filamentos o túbulos que se originan como moléculas proteicas precursoras sintetizadas por los ribosomas en el citoplasma. Las moléculas precursoras polimerizan después para formar filamentos. Por ejemplo, es frecuente que hayan grandes cantidades de filamentos de actina en la zona exterior del citoplasma, que se conoce como ectoplasma, para formar un soporte elástico para la membrana celular. Además, los filamentos de actina y miosina se organizan en los miocitos, formando una máquina contráctil especial que es la base de la contracción muscular, tal como en el sistema muscular lo muestra. Todas las células usan un tipo especial de filamento rígido, formado por polímeros de microtúbulos, para conseguir estructuras tubulares fuertes. Por ejemplo, los microtúbulos normales extraídos del flagelo de un espermatozoide. Núcleo. El núcleo es el centro de control de la célula. Brevemente, contiene grandes cantidades de ADN, es decir, genes, que son los que determinan las características de las proteínas celulares, como las proteínas estructurales, y también las enzimas intracelulares que controlan las actividades citoplasmáticas y nucleares. Los genes también controlan y promueven la reproducción de la célula. Los genes se reproducen primero para obtener dos juegos idénticos de genes y después se dividen en la célula utilizando un proceso especial que se conoce como mitosis para formar dos células hijas. Cada una de las células recibe uno de los dos juegos de genes de ADN. Todas estas actividades del núcleo se plantean con más detalle, pero por desgracia el aspecto del núcleo en el microscopio no aporta mucho sobre los mecanismos por los cuales el núcleo realiza sus actividades. Membrana celular. También conocida como cubierta nuclear, consiste realmente en dos membranas bicapa, separadas una dentro de la otra. La membrana externa es una continuación del retículo endoplasmático, del espacio del citoplasma y el espacio celular que queda entre las dos membranas nucleares. También es una continuación con el espacio interior del retículo endoplasmático. Esta membrana posee varios miles de poros nucleares y estos atraviesan la membrana nuclear. En los bordes de estos poros hay unidos grandes complejos de moléculas proteicas, de forma que la zona central de cada poro mide solo unos 9 nanómetros de diámetro, tamaño suficientemente grande como para permitir que moléculas de un peso molecular. Entonces, a la célula la podemos definir como la unidad estructural de los seres vivos con un tamaño y forma variable, aunque siempre microscópica. La célula tiene una estructura
que sería una membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. La membrana plasmática, que es la parte más externa, el citoplasma, que es la parte interna, y el núcleo, que está dentro del citoplasma, que contiene el material genético. La estructura de la célula en los seres humanos es eucariota. La membrana celular. La membrana celular es la membrana que rodea la célula y esta es una estructura notable. Es semipermeable y permeable, es decir, que permite que algunas sustancias pasen a través de ella con exclusión de otras, y su permeabilidad varía, y así generalmente se denomina membrana plasmática. Los principales lípidos son los fosfolípidos, como la fosfatidilcolina y la fosfatidilethanodalamina, y el colesterol. Un dato importante es que está formada casi totalmente por proteínas y lípidos, con una composición aproximada de un 55% de proteínas y un 25% de fosfolípidos y un 13% de colesterol y un 4% de otros lípidos y un 3% de hidratos de carbono. Barrera lipídica de la membrana celular. Su estructura es una doble capa de lípidos, es fina y consta de solo dos moléculas de espesor que se extiende sobre la totalidad de la superficie de la célula. Una de las características de la capa lipídica es de que se encuentra en estado líquido y no sólido. Las proteínas y otras sustancias disueltas en esta capa lipídica o que floten en ella tienden a difundir a todas las áreas de las membranas de la célula. Proteínas de la membrana celular. Son masas globulares que flotan en la capa lipídica. La mayor parte de ellas son glicoproteínas. Estas proteínas de la membrana celular encontramos que son de dos tipos: proteínas integrales y proteínas periféricas. Las proteínas integrales actúan como proteínas transportadoras de sustancias que, de otro modo, no podrían penetrar la bicapa lipídica. En ocasiones incluso transportan sustancias en dirección contraria a sus gradientes de electroquímicos de difusión, lo que se conoce como transporte activo. En cambio, las moléculas proteicas periféricas se unen con frecuencia a las proteínas integrales, de forma que las proteínas periféricas funcionan casi totalmente como enzimas o como controladores de transporte de sustancias a través de los poros de la membrana celular. Seguimos más puntualizadamente con las proteínas integrales, que atraviesan toda la membrana y proporcionan canales, permiten una difusión preferencial de algunas sustancias y no de otras, actúan como proteínas transportadoras y actúan como enzima y receptores para neurotransmisores. Y las proteínas periféricas aparecen en la cara interna de la membrana, unidas a una proteína integral, como ya lo mencionamos, y funciona como enzimas. Tenemos también los hidratos de carbono o los carbohidratos de la membrana, que aparecen casi siempre en la combinación con proteínas, glucoproteínas y con glucolípidos. Hay moléculas de hidratos de carbono y reciben el nombre de proteoglicanos y cumplen varias funciones importantes. Muchos están encargados negativamente, que le confiere a la célula una carga global negativa. Como segundo punto, el glucocáliz de una célula se une a otra célula. Como tercer punto, los carbohidratos actúan como sustancias receptoras para la unión de hormonas como la insulina. Como cuarto punto, algunas intervienen en las acciones inmunitarias. El citoplasma y sus orgánulos. El citoplasma está lleno de partículas diminutas y grandes.
y orgánulos dispersos. La porción del líquido del citoplasma en el que se dispersan las partículas se denomina citosol y contiene principalmente proteínas, electrolitos y glucosa disueltos. En el citoplasma, que está formado por el citosol y que contiene las organelas, que se encuentran las organelas, que el citosol o el citoplasma es un líquido que se forma en el medio interno de la célula, que está compuesto por un 85% agua y proteínas, glúcidos y ácidos nucleicos. En el citoplasma vamos a encontrar las organelas, que son los ribosomas, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, mitocondrias, lisosomas, centriolos, cilios y flagelos. Bueno, vamos a hablarle sobre el retículo endoplasmático, que nos muestra una red de estructuras vesiculares, tubulares y planas del citoplasma que forman el retículo endoplasmático. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso y tenemos el retículo endoplasmático liso. Y el retículo endoplasmático rugoso, que contiene los ribosomas, y el retículo endoplasmático liso. Los dos están compuestos por cisternas y tienen un lumen. Vamos a hablar principalmente del retículo endoplasmático rugoso. Unida a la superficie exterior de muchas partes del retículo endoplasmático nos encontramos una gran cantidad de partículas granulares diminutas que se conocen como ribosomas. Cuando están presentes, el retículo se denomina retículo endoplasmático rugoso. Los ribosomas están formados por una mezcla de ARN y proteínas y su función consiste en sintetizar nuevas moléculas proteicas en la célula. Retículo endoplasmático agranular. Parte del retículo endoplasmático no tienen ribosomas. Es lo que se conoce como retículo endoplasmático agranular o liso. Este retículo agranular actúa en la síntesis de sustancias lipídicas y en otros procesos de las células que son promovidos por las enzimas intrarreticulares. Aparato de Golgi. Está íntimamente relacionado con el retículo endoplasmático. Tienen unas membranas similares a las del retículo endoplasmático agranular y está formado habitualmente por 4 o más capas aplicadas de vesículas cerradas, finas y planas que se alinean cerca de uno de los lados del núcleo. Este aparato es prominente en las células secretoras, donde se localizan en el lado de la célula a partir del cual se extruirán las sustancias secretoras. El aparato de Golgi funciona asociado al retículo endoplasmático, donde se encuentran pequeñas vesículas de transporte, también denominadas vesículas del retículo endoplasmático, que continuamente salen del retículo endoplasmático y que poco después se fusionan con el aparato de Golgi. Lisosomas. Son orgánulos vesiculares que se forman por la rotura del aparato de Golgi y después se dispersan por todo el citoplasma. Los lisosomas constituyen el aparato digestivo intracelular que permite que la célula digiera, primero, las estructuras celulares dañadas, segundo, las partículas de alimento que han ingerido, y tercero, las sustancias no deseadas como las bacterias. Tiene un diámetro de 250 a 750 nanómetros. Está rodeado por una membrana bicapa lipídica típica y está llena con grandes cantidades de gránulos pequeños de 5 a 8 nanómetros de diámetro. Peroxisomas. Los peroxisomas son similares físicamente a los lisosomas, pero son distintos en dos aspectos importantes. En primer lugar,
se cree que están formados por autorreplicación, en lugar de proceder del aparato de Golgi. En segundo lugar, contienen oxidasas en lugar de hidrolasas. Varias de estas oxidasas son capaces de combinar el oxígeno con los iones hidrógeno derivados de distintos productos químicos intracelulares para formar peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es una sustancia muy oxidante que se utiliza junto a una catalasa, otra enzima oxidasa que se encuentra en grandes cantidades en los peroxisomas para oxidar muchas sustancias que de lo contrario serían venenosas para la célula. Vesículas secretoras. Una de las funciones más importantes de muchas células es la secreción de sustancias químicas especiales. Casi todas las sustancias secretoras se forman en el sistema retículo endoplasmático aparato de Golgi y después se liberan desde el aparato de Golgi hacia el citoplasma en forma de vesículas de almacenamiento que se conocen como vesículas secretoras o gránulos secretores. Mitocondria. Se conoce como los centros neurológicos de la célula. Sin ellas, la célula no sería capaz de extraer energía suficiente de los nutrientes y, en esencia, cesarían todas las funciones celulares. Las mitocondrias se encuentran en todas las zonas del citoplasma de la célula, pero su número total en cada célula varía menos de 100 hasta varios miles, dependiendo de la cantidad de energía que requiere la célula. Además, las mitocondrias se concentran en aquellas porciones de la célula que son responsables de la mayor parte de su metabolismo energético. También tienen una forma y tamaño variable. Algunas miden solo algunos cientos de diámetros y a otras adoptan forma globular, mientras que otras son alargadas y miden hasta 1 micrómetro de diámetro y 7 micrómetros de longitud. La estructura básica está compuesta principalmente por dos membranas de bicapa lipídica proteínas, una membrana externa y una membrana interna. Los plegamientos múltiples de la membrana interna forman compartimientos en los que se unen las enzimas oxidativas. Además, la cavidad interna de la mitocondria está llena de una matriz que contiene gran cantidad de enzimas disueltas que son necesarias para extraer la energía a los nutrientes. Núcleo y membrana nuclear. El núcleo es el centro de control de la célula. Brevemente, contiene grandes cantidades de ADN, es decir, los genes que son los que determinan las características de las proteínas celulares, como las proteínas estructurales y también las enzimas intracelulares que controlan las actividades citoplasmáticas y nucleares. Los genes también controlan y promueven la reproducción de la célula. Los genes se reproducen primero para obtener dos juegos idénticos de genes y después se dividen la célula utilizando un proceso especial que se conoce como mitosis, para formar dos células hijas, cada una de las cuales recibe uno de los dos juegos de genes de ADN. Membrana nuclear. La membrana nuclear, también conocida como cubierta nuclear, consiste realmente de dos membranas bicapas separadas una dentro de la otra. La membrana externa es una continuación del retículo endoplasmático del citoplasma celular y es el espacio que queda entre las dos membranas nucleares. Varios miles de poros nucleares atraviesan la membrana nuclear. En los bordes de estos poros hay unidos grandes complejos de moléculas proteicas, de forma que la zona central de cada poro mide solo unos 9 nanómetros en diámetro,
tamaño suficientemente grande como para permitir que moléculas de un peso molecular de hasta 44.000 atraviesen con una facilidad razonable. Nucleolos y formación de ribosomas. Los nucleolos no tienen una membrana limitante, sino que consisten en una acumulación simple de grandes cantidades de ARN y proteínas de los tipos encontrados en los ribosomas. El núcleo aumenta de tamaño considerable cuando la célula está sintetizando proteínas activamente. La formación de los nucleolos y los ribosomas del citoplasma fuera del núcleo comienzan en el núcleo. Primero, los genes específicos de ADN de los cromosomas dan lugar a la síntesis de ARN, parte de la cual se almacenan en los nucleolos, aunque la mayoría se transportan hacia afuera a través de los poros nucleares, hacia el citoplasma, donde se usan junto a proteínas específicas para ensamblar los ribosomas maduros, que tienen un papel esencial en la formación de las proteínas del citoplasma. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los sistemas. Ahora vamos a hablar acerca de la ingestión por la célula, que vendría a ser la endocitosis. Tenemos que tener en cuenta que para que una célula pueda vivir, crecer y reproducirse, debe obtener en sí los nutrientes y otras sustancias de los líquidos circundantes, ya que por eso es un proceso celular en donde se van a introducir partículas dentro de la membrana celular. La mayoría de estas sustancias que van a atravesar la membrana celular se van a dar por dos tipos de transporte. Un tipo de transporte va a ser la difusión y el otro va a ser el transporte activo. La difusión en sí va a implicar el movimiento simple a través de la membrana provocado por el movimiento aleatorio de las moléculas. Estas sustancias se van a desplazar a través de los poros de la membrana celular, o en el caso si es una sustancia liposoluble, se va a desplazar a través de la matriz lipídica de la membrana. En cambio, el transporte activo va a implicar el transporte real de una sustancia a través de la membrana, mediante una estructura física de carácter proteico que penetra en todo el espesor de la membrana. En sí, las partículas muy grandes que van a entrar a la célula mediante una función especializada de la membrana celular que se denomina endocitosis. Para ello van a ver lo que son dos formas principales de endocitosis, como son la pinocitosis y la fagocitosis. Con respecto a la pinocitosis, se refiere a la ingestión de partículas diminutas que van a formar vesículas de líquido extracelular y partículas dentro del citoplasma celular. En cambio, la fagocitosis se va a referir a la ingestión de partículas grandes, como lo que son bacterias, células enteras o porciones de tejido degenerado. Con lo que podemos decir acerca de la pinocitosis es que se va a producir continuamente en las membranas celulares de la mayoría de las células, pero especialmente es rápida en algunas de ellas. Por ejemplo, es rápida en los macrófagos, donde aproximadamente el 3% del total de su membrana es engullido, es decir, que tienen forma de vesículas cada minuto. Aún así, las vesículas de la pinocitosis son tan pequeñas que habitualmente tienen de 100 a 200 nanómetros de diámetro, que la mayoría de las células solo se pueden ver con el microscopio. La pinocitosis en sí es el único medio por el cual las principales macromoléculas grandes, como la mayoría de las moléculas proteicas, pueden entrar en la célula. Y con lo que podemos hablar acerca de la fagocitosis en sí se va a producir del mismo modo que la pinocitosis, pero en grandes rasgos, excepto que va a implicar la participación de partículas grandes y no de moléculas. Solo algunas de estas células tienen la capacidad de realizar lo que vendría a ser la fagocitosis. Esta va a iniciarse cuando una partícula como una bacteria, una célula muerta o algún tipo de tejido o el resto de algún tipo de tejido se une a los receptores de la superficie de los fagocitos. En el caso de las bacterias, cada una de ellas suele estar unida en el anticuerpo específico frente a ese organismo. En sí, la fagocitosis se va a producir en las siguientes etapas. Primero, los receptores de la membrana celular se van a unir a los ligandos de la superficie de la partícula.
Después, la zona de membrana alrededor de los puntos de unión se vagina hacia afuera en una fracción de segundo para rodear a toda la partícula. Y luego la actina y otras fibrillas contráctiles del citoplasma van a rodear la vesícula fagocítica y se van a contraer en torno a su borde exterior. Las proteínas contráctiles se van a contraer en el eje de la vesícula de forma tan completa que ésta se separa de la membrana celular y va a dejar la vesícula en el interior de la célula del mismo modo que se forman las vesículas en pinocitosis.